¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Con gusto saludarlos nuevamente. Hoy les traigo este review de este juego que se llama Royal Quest. Este es un MMORPG que está próximo a salir en Latinoamérica, ya completamente en español. Actualmente estamos en la beta cerrada, casi llegando a la beta abierta, la cual comienza el 17 de noviembre. Este será un juego free to play y antes de continuar con detalles quisiera mostrarles el tráiler. Llega un mundo MMORPG por descubrir, forjado en magia, alquimia y tecnología. Crea tu propio personaje a tu antojo. 8 clases de héroes, cada uno con talentos y habilidades exclusivas. Un sistema de juego accesible sin dejar de ser profundo. Obtén tu botín y vence a los monstruos que merodean estas tierras. Enlístate en enfrentamientos masivos PvP contra otros gremios junto a tus amigos. Conquista y defiende el bien más importante de todos, tu propio castillo. El fascinante mundo de Aura te espera. Es tiempo de comenzar una aventura fantástica digna de héroes. Royal Quest. Precompra en 4Game y obtén tu acceso a la beta cerrada junto a ítems exclusivos. Muy bien, vamos a empezar por lo más básico y esto es los requisitos mínimos del sistema. Como ven, es un juego bastante sencillo, no requiere grandes requisitos gráficos. En realidad, pues si se fijan, casi cualquier computadora actual, ni siquiera actual, ya de hace tiempo, la puede correr sin problema. Nos está pidiendo como mínimo un procesador Intel Core 2 Duo o un AMD Athlon que sean de 3.0 GHz. 2 GB de RAM, 512 de video. Básicamente eso es lo más importante. Y también, bueno, de disco duro 5 GB espacio libre. Aunque en realidad, bueno, pues ya saben que con las actualizaciones y demás, en realidad los juegos piden un poquito más de esto. Y incluso, sobre todo de disco duro, actualmente el juego pesa como 7 u 8 GB, una cosa así. Porque le hacen mejoras gráficas, porque van integrando actualizaciones, nuevos mapas y demás. Pero esto es para que se den una idea de que realmente casi cualquier computadora lo puede correr. Muy bien, ahora vamos a observar la información básica que viene en la página oficial. Esta página se las voy a dejar aquí en la descripción para que la tengan a la mano, al igual que todos los links útiles, ahí van a estar aquí abajito en la descripción. Ok, aquí en la página nos comenta, aquí está una línea del tiempo donde se ven las fechas. Como les decía, el juego sale el 17 de noviembre, la beta abierta, ya siendo free to play, para que cualquier persona lo pueda jugar. En lo que esa fecha llega, podemos ir jugando si nosotros hacemos la pre-reserva, la cual tiene 50% de descuento en este momento. Igual ahí les dejo el link por si gustan ir directo a hacer la compra. Esos paquetes nos incluyen varias cosas que me imagino que todo el mundo ya es un poquito familiar con este tipo de paquetes, pero pues básicamente nos dan algunos objetos que nos van a ayudar a subir de nivel más rápido. Por ejemplo, nos da la bendición real de 30 días. Este nos da 1, este nos da 3, este nos da 6. Entonces tenemos básicamente 3 paquetes. El básico, el mediano y el de lujo. Este tiene un costo aproximado de $7.5, más o menos. Aquí vemos el precio en reales. Pero bueno, para que se den una idea de cuánto cuestan aproximadamente estos paquetes. Y aquí les señalo lo que traen. Este por ejemplo trae un gatito mascota, este trae una montura, este trae un atuendo. Y bueno, entre más grande es el paquete, más objetos trae. Incluso ni siquiera se muestran aquí, porque hay más cosas todavía. Luego tenemos aquí abajo el Royal Loot, el cual consiste en un pequeño sorteo donde podemos estar ahí apostando nuestra suerte para ganar algunos objetos valiosos. Por ejemplo, está una caja de exomecánico épico, también están unas mascotas y bueno, aquí pueden ver la lista de todos los premios que pueden ganar en este de aquí. Más abajito tenemos el sistema de Royal Pass, que en resumen, mientras uno va haciendo recargas y haciendo compras, se va acumulando esto hasta llegar a los mejores premios. Por ejemplo, este me parece muy bueno, que es una montura de Petrignio domado. Se ve muy bien.
Ahí pueden ver los detalles que ofrece esta mascota. Y más abajo tenemos una votación, la cual se ha estado llevando a cabo. Y pues como podemos ver, realmente ya ganó que es la bonificación de experiencia, lo que significa que las primeras 2 semanas de juego vamos a tener el 50% de experiencia adicional. También estaba las otras opciones, que era la bonificación de drop, la mascotita o la armadura. Pero pues realmente ya ganó así que eso es lo que vamos a tener. Dentro de las características principales de este juego tenemos, bueno, como parte de la historia, pues estamos dentro de una misión real. Nos señala pues que el mundo está invadido por los alquimistas negros que desean obtener el raro material Elenium. Y pues el rey convoca la defensa de los castillos y del reino y demás. Esto es parte de la historia principal. También nos ofrece una personalización de nuestro personaje muy profunda, ya que combinas tus habilidades activas, pasivas, tus equipamientos y un sinfín de características que podemos utilizar para nosotros armar a nuestros personajes. Y una de las cosas interesantes que tiene es que el mapa es bastante amplio. Nos ofrece más de 100 zonas. Algunas son un poco pequeñas, algunas son bastante amplias, pero son 100 a final de cuentas. Es bastante el contenido que tenemos aquí. Y bueno, pues aquí como cualquier MMORPG hay muchas misiones por hacer, cosas que recoger, algunas cacerías que realizar, algunas mazmorras, raids, PvP, etcétera. Entonces realmente contenido no nos va a hacer falta. Y ahora nos pasamos a una de las partes más interesantes, que es lo que todo el mundo quiere ver, que es el tema de las clases. Aquí tenemos 4 clases básicas y 8 subclases, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en el caso de el mago, puede convertirse en hechicero o en brujo. El brujo ya lo ven aquí. Como pueden observar, pues es un tipo mago guerrero que utiliza guadaña, utiliza magia del caos, venenos, roba vida y demás. Realmente son conceptos que para muchos ya nos resultan bastante familiares. Y ahora, por ejemplo, en el ladrón, nosotros podemos ser asesinos. Perdón, en el pícaro, que el pícaro es la base, se puede convertir en ladrón o se puede convertir en asesino. Cualquiera de esas dos. Este sería el diseño del hechicero. El arquero puede convertirse en cazador o puede convertirse en francotirador. Aquí tenemos al cazador, que es una de mis favoritas. De hecho voy a hacerme un personaje nuevo que sea cazador para observar sus habilidades y darnos una idea de qué es lo que hace. Tenemos que el guerrero se puede convertir en un caballero oscuro o en un cruzado. El caballero oscuro pues tiene ataques mágicos y el cruzado tiene curaciones y sirve como tanque y similares. Y pues más o menos ese es un resumen así rapidito de las clases, pero ya las vamos a ver más adelantito a detalle. Muy bien, ahora sí vamos a ingresar al juego. Y aquí tengo mi hechicero, el cual era un mago y ya lo convertí en hechicero. Aquí tengo un pícaro que hice en el stream pasado. Y pues vamos a aprovechar para crearnos un personaje. Aquí podemos ver las 4 clases básicas que hay. Antes de continuar, quiero hacerles algunas aclaraciones importantes. Primero, el juego tiene un aspecto competitivo muy interesante y muy profundo. También la estética, algunas habilidades, algunas partes del mundo, incluso si se observan hasta la arquitectura, es parecida al Ragnarok Online, lo cual es un juego muy clásico que la gran mayoría conoce y que bueno, tiene mucha historia y al final pues de alguna manera este juego está inspirado en algunas cuestiones que nos tocó vivir en aquel juego, obviamente mejoradas, más actuales, pero sí hay algunas cosas que nos van a recordar ese gran juego. También el juego ya se encuentra completamente traducido al español, por lo que no van a tener ningún problema. El diseño de la vista, ahorita se las voy a mostrar, pero pues básicamente es una vista isométrica
mezclado con la animación clásica. Me agrada porque a pesar de ser isométrica, uno sí puede girar en 3D, acercar, alejar el zoom y demás. A diferencia de otros juegos que incluso son nuevos y muy actuales, con muchos gráficos, pero no permiten hacer ese tipo de cosas. Aquí sí se puede. Y bueno, lo del tema de las clases y de la personalización, ya la van a ver en un momento, para que vean la profundidad de las habilidades activas, pasivas y todas ellas. Y bueno, también, ya saben, va a ser free to play a partir del 17 de noviembre. Si ustedes compran el paquete del juego, pueden empezar ya a jugar. Lo cual, si a ustedes les gusta este tipo de juegos, yo les recomendaría que entraran a jugar lo más pronto posible. Porque actualmente el servidor, digamos, está un poco vacío porque no hay tanta gente. Pero una vez que se lance el juego free to play, va a haber muchísima gente. Y qué mejor que aprovechar la oportunidad de nosotros iniciar antes, para que cuando se lance free to play ya tengamos nosotros nuestro clan, nuestro castillo un poquito avanzado, nuestros personajes ya algo avanzados, para de alguna manera nosotros tener la iniciativa y poder crear un buen clan. La verdad es que siempre tener un clan que ha jugado desde la beta, sí a algunos les representa hasta cierto orgullo, ¿no? Y cierto gusto por el juego. También en el tema de PvP hay batallas multijugador en mazmorras, hay duelos en arena, hay guerras de gremios, que es algo que a muchos les gusta, las guerras entre clanes. Hay asedios en castillos y bueno, hay un sinfín de opciones para esto. Y bueno, antes de ya sin entrar en tantos detalles, pues vamos a crear nuestro personaje. Dijimos que íbamos a crear un arquero, así que vamos acá. Como ven, realmente es un poco sencillo, pero al final de cuentas esto se va a personalizar mucho más ya con las armaduras y cosas que tengamos. Incluso el cabello, pues si nosotros le ponemos un casco ya no se va a notar tanto. El rostro sí, el rostro sí se va a ver prácticamente siempre, a menos que le pongamos una máscara. Y bueno, nos da muchas opciones de colores. Incluso estos colores, por ejemplo, no son muy comunes en otros juegos. Este está muy interesante, está muy bonito. Vamos a dejarla más o menos así. Otra cosa es que también, si ustedes empiezan a jugar antes, van a tener pues la prioridad en ponerle los nombres a sus personajes como a ustedes les gustan antes de que se los ganen. Vamos a crearla en femenino. Yo siempre juego con personajes masculinos, pero aquí vamos a crear un personaje femenino. Yo sé que a muchos les gusta. Pues ya la tenemos aquí. Vamos a ingresar. Bien, pues una vez ingresamos al juego, nos va a aparecer el tutorial, el cual es bastante sencillo. Aquí nos dice que volteemos alrededor y todo esto. Realmente todo es muy intuitivo, De alguna manera, pues como el juego no estaba en español, no hay mucha información como guías y demás, pero no son tan necesarias. De hecho, hay algunas misiones que se nos pueden complicar un poco, pero aún así el juego cuenta con una guía interna muy interesante. Y eso ha hecho que a mí no se me atore ninguna misión. Siempre te dice a dónde ir, dónde está el personaje, a dónde tienes que ir. Realmente no es tan difícil. Y bueno, el movimiento básico se hace con el clic, como en los MMORPGs clásicos. Lo que les decía de la cámara, aquí lo pueden ver. Me gusta bastante porque uno lo puede mover hacia arriba, hacia abajo y acomodarse a su gusto. Y aquí se nota realmente pues que el juego sí es en 3D completamente. Y bueno, vamos a hablar con este que tiene el simbolito. Equipo nuevo de arquero. Dice, me llamo Lady Walkie, quiero servir a Elenia. Podemos darle en aceptar misión o podemos darle clic aquí. Y ya nos dice todo pues nos da el discurso de bienvenida. Nos dice qué vamos a hacer y qué recompensa nos va a dar. Que es oro, experiencia, un arma, un arco corto que tiene una carta de fuego y un anillo. Entonces podemos darle en aceptar misión o darle clic aquí en el discurso, en el letrerito este.
Entonces bueno, aquí ya la tenemos. Ok, vamos a hacer una vista previa de las habilidades básicas del arquero. Pero antes de eso, vamos a agarrar más misiones de una vez para ir de forma práctica. Ah, pues de hecho aquí ya la misión era venir a hablar con ella. Completamos la misión, aceptamos la nueva misión y ya tenemos aquí el anillo. Listo. Aquí ven, por ejemplo, el inventario. Este es libre, ustedes lo pueden acomodar donde quieran. Eso me gusta mucho, esa libertad. Y las opciones pues son muy intuitivas. Realmente son muy sencillas. Por ejemplo aquí le voy a bajar un poquito a la música. Tenemos opciones de chat, ajustes del teclado, muchísima personalización como pueden ver. Barras y barras y barras de habilidades. Por ejemplo la interfaz la podemos acomodar del tamaño que nosotros se nos acomode. Aquí está la escala de la interfaz. Vamos a acomodar así para poder ver un poquito mejor el juego. Acá están los menús, muy sencillos, estos menús y estos de acá. Y aquí están las notificaciones, la promoción de premium, y aquí dice que subimos de nivel. Ha recibido 4 puntos. Entonces aquí vamos a matar esta cosa primero. Que no quería pegar. Nosotros presionamos la letra C o le damos clic aquí y nos abre la ventana del personaje. Y aquí tenemos algo bastante básico para muchos, pero a lo mejor alguien nuevo no lo ubica muy bien, que es el tema de las estadísticas. Cada que subimos de nivel nos dan 4 puntos y nosotros hay que asignarlas manualmente a nuestro gusto, como nosotros queramos. Ahora, por ejemplo, en este caso, ¿qué hace la precisión? Bueno, aquí te dice, por ejemplo, tienes puntos disponibles para ponerlos aquí. De hecho aquí está ya el detalle muy exacto, pero aquí nos dice precisión nos sirve porque aumenta el ataque en 2 de ataque por cada punto que pongamos. La destreza aumenta la velocidad de los ataques o el lanzamiento de hechizos. La resistencia nos da salud en 67 por cada punto, y la suerte nos da probabilidad de golpe crítico y ataques dirigidos un punto 33% por cada punto. Pero eso no es todo. Cuando nosotros juntamos 10 de cada uno nos da una bonificación. Por ejemplo, precisión es la más importante para el arquero. Por cada 10 puntos que nosotros pongamos en precisión se va llenando esta barrita, y por cada 10 puntos nos va a dar 15 de ataque extra. También cuando nosotros ponemos destreza, cada 10 puntos nos va a dar velocidad de ataque y evasión. En el tema de la vida, que sería la resistencia, por cada 10 puntos nos va a dar 15 de energía. Ojo, este personaje no usa maná, usa energía, que es distinto, es una mecánica distinta. De hecho, cada personaje tiene de alguna manera una forma diferente. Y la suerte, bueno, pues nos da golpe crítico y 4 de golpe por cada 10 de suerte. Entonces hay que aprovechar estas bonificaciones. Aquí, por ejemplo, está bastante simple. Nosotros podemos arrastrar el equipamiento de aquí para acá y ponerlo como nosotros queramos. Aquí vemos, por ejemplo, tengo el arco de novato, y la descripción también es muy sencilla, muy intuitiva, pero al mismo tiempo es muy interesante. Sí llega a ser un poco como, digamos, profunda, porque por ejemplo esta tiene una carta y aquí nos dice mayús más clic derecho para ver la carta. Entonces el arco aquí nos dice tiene ataque 10, velocidad de ataque 1.3 por segundo y de DPS tiene 13, y dice cuáles clases lo pueden utilizar. También algunos te señalan algunos requerimientos, como que seas de cierta clase o algunos requisitos para poder utilizar el arma. Esta no lo tiene y nos señala el costo de venta. Aquí ya tenemos la descripción de la carta de fuego, que es la carta que tiene inserta. De hecho aquí se ve el simbolito este de fuego, es por eso, porque tiene esta carta de fuego. Y que en resumen nos dice que inflige de 12 a 15 de daño cada segundo de fuego, lo cual está muy bien, porque parece que es automático. Yo no había probado al arquero, ahorita lo vamos a probar. En la mochila tenemos aquí el equipamiento, consumibles, el botín. El botín son como materiales y esas cositas, objetos de fabricación. Bueno, más bien los materiales de artesanías pues irían aquí. Acá van como materiales que nos vamos encontrando así en el mapa. Y ahorita vamos a ver como cáscaras, como huesos y cosas así.
Y acá tenemos los objetos de misión, que estos pues realmente no se pueden vender. Creo que sí los puedes tirar, pero perderías la misión. No lo he intentado. Pero como ven es bastante intuitivo y no está tan limitado el inventario, porque tenemos, de cierta forma, tenemos 5 inventarios diferentes. De todas maneras se puede ampliar. Se pueden ampliar hasta 61 espacios más comprando la monedita de la R. Que más adelante vamos a hablar también de eso. Muy bien, y ya cuanto al gameplay, como pueden observar se ve bastante bien, se ve fluido, no da problemas de movimiento ni nada, la verdad es que está muy bien. Uno comienza con 2 habilidades básicas, que es esta habilidad de movimiento que nos ayuda a movernos más rápido por el mapa, esquivar algunos enemigos y demás, una habilidad básica de curación y la habilidad básica del personaje, que en este caso dice que utilizar la habilidad restaura esos sellitos, que son estos sellos de acá, que se llama enfoque. Cada clase es diferente. Y algunas habilidades te van a consumir algunas cargas de enfoque, que son las habilidades más importantes. Ahora, como ven, la verdad es que a mí me gusta bastante cómo se siente el juego. Se siente fluido, se siente muy cómodo. Y pues uno va tirando las habilidades como uno las va configurando. Para recoger cosas simplemente con el espacio, se recoge bastante rápido, no hay mucho problema, seguramente debe haber algún mascotita o algo que nos ayude a recoger las cosas. Y bueno, pues ahí van viendo cómo nos van dando materiales de todo tipo. Algo bien interesante que tiene este juego es que tiene un sistema de colecciones. Por ejemplo, este me dice aquí que es un objeto coleccionable, le doy clic derecho, me dice ¿quieres añadirlo? Le damos que sí. Y aquí tengo esta colección, que es, digamos, la colección de la pradera, la colección de esta zona. Al completarla, pues nos va a ir dando algunas recompensas. Y luego aquí tenemos también esta otra. Bien, aquí tenemos 2 objetos. Algunas son hierbitas, algunas, por ejemplo, estas alas las tiran algunos monstruos como estos, seguramente. Como ven es muy intuitivo todo, es muy fácil de entender. No es para nada complicado. La verdad se siente muy bien el gameplay ya como tal. Me agrada. Y el arquero pues está bastante bien, con su arco de fuego. Ahora, agarré una misioncita, que es matar algunos monitos. Y para ver las misiones que tenemos, apretamos la M, aquí tenemos el mapa, podemos ver el mapa grande, que es todo esto. Estamos nosotros en esta zona, estamos aquí. Si nosotros le damos clic en la misión nos va a dar más información y si la tenemos activa aquí nos va a decir dónde están los enemigos. Por ejemplo, te marca algunas marquitas por el mapa para que sepas a dónde tienes que ir para hacer eso. Por ejemplo, aquí me pide matar 3 gotas de rocío, ya lo hice, tengo 3 de 3. Entonces ahora lo que tengo que hacer es ir para acá. El movimiento me gusta bastante porque simplemente das clic en el mapa y el personaje solito va a caminar para allá. Y puedes utilizar algunas habilidades de movimiento, algunos buffos de velocidad y demás. Venimos aquí a recoger nuestro premio. Y nos va a dar otra misión que de premio nos va a dar una poción. Y de una vez vamos a agarrar más misiones por acá. Más misiones, bueno, vemos en el mapa ya no hay más misiones. Bueno, este tiene un simbolito, pero parece como que está un poco bugueado o algo así. Ron Fletcher. Sí, es ese, el que nos dio la misión. Y bueno, ahora tenemos que hacer, por ejemplo, aquí, arquero, en busca de la miel, y nos dice dónde está. Si damos clic en el de arriba, ramo para la doncella, nos pide reunir 5 flores, y aquí nos dice más o menos en dónde se encuentran estas flores, que son estas. Vamos a interactuar, recogemos. Y aquí ya aprendimos una nueva habilidad, que es en la mira. Coloca una marca especial sobre el enemigo, los ataques a distancia contra el objetivo infligen más daño, y aumentan la regeneración de las flechitas, que serían estas de aquí, que se llaman enfoque, de los enfoques. Y también tiene un efecto grupal. Si otro miembro del grupo marca al rival con ese efecto otra vez, elimina el anterior. Y bueno, así es como se van explicando las habilidades. Ahora, en el tema de las habilidades, de momento solo tenemos las habilidades de arquero, porque no hemos cambiado de clase. El cambio de clase es a nivel 20. Y me gusta porque ese cambio de clase
es automático, no hay que hacer misiones ni nada, simplemente se cambia automáticamente al llegar a nivel 20 y te reinician todas tus estadísticas. Todas estas te las reinician por si te equivocaste, por si quieres hacer algún cambio. Al evolucionar tu personaje se reinicia y las puedes reacomodar. Yo en este caso voy a hacer este personaje con 50% de destreza y como principal precisión. Entonces aquí yo ya tengo la primera bonificación. Como llegué a 10 de precisión, ya me da 15 de ataque. Aplicamos y vamos a ver. El arquero me está gustando porque para farmear está bastante bien. Tiene un rango muy amplio. Y bueno, aquí yo ya soy nivel 4. Estos monitos pues son de nivel bastante bajo. Y algo que me gusta es que podemos hacer muchas misiones al mismo tiempo, sin problema. Pueden agarrar todas las misiones que se encuentran en el mapa e irlas haciendo. Vamos a marcarlo. Y ahí ya tengo 3 marquitas de enfoque, miren. Ok, entonces esa misión ya la estamos haciendo. Bueno, voy a aprovechar para mostrarles las habilidades. Hay dos cosas importantes aquí. Tenemos una lista de habilidades básicas de arquero, que son todas estas. Tenemos unas generales que son marcas, el portal para ir al pueblo, el brinco, el descanso, el autoataque, marcar y algunas cosas así. También tenemos aquí algunos emoticones, como estos por ejemplo, que se usan pues para expresar alguna emoción ahí al que la gente que está cerca nos pueda observar. Está bastante bien, la verdad. No sé si se puedan más adelante desbloquear más, posiblemente sí. También podemos sentarnos para recuperar recursos y curar al personaje. Y bueno, ya de las habilidades, pues tenemos aquí, esta es al nivel 5, esta es al nivel 7, son automáticas de una vez que alcanzamos nosotros el nivel requerido. Aquí nos señala por ejemplo espinas, disparo preciso, vigor, que esta es un aura que aumenta la velocidad de movimiento en 10% y afecta a todos los miembros del grupo. Esto me parece muy interesante y muy útil. Disparo perforante, dice que cuando utilizas las marquitas el daño infligido aumenta en 30% y además hace hemorragia, que deja que el enemigo se esté desangrando y le hace daño sobre tiempo. Entonces, como ven, estas son las habilidades del arquero, están bastante interesantes. La última se desbloquea a nivel 29, pero a nivel 20 evolucionamos nuestro personaje. De momento solo tenemos disponible esta línea de aquí. Una vez evolucionamos al personaje nos van a salir otras 2 o 3 líneas de pasivas. Aquí por ejemplo tengo un punto de talento, entonces puedo elegir. Aquí es como un caminito, vamos a ir eligiendo una de las dos. Esta es obligatoria prácticamente y esta vamos a llegar a esta habilidad, que es una habilidad digamos definitiva del arquero. Aquí nos señala por ejemplo, a ver, blanco mágico, el daño a distancia contra enemigos bajo el efecto de en la mira aumenta 5% y la recuperación de en la mira disminuye 10 segundos. O sea que esta es una habilidad muy básica que nos va a servir todo el tiempo. Y aquí la podemos mejorar. O podemos usar brebaje de curación, que hace que la eficacia de las habilidades primeros auxilios y vendaje aumenta 20%. A mí no me gusta mucho esta. Yo me voy a ir por esta de aquí para mejorar esta habilidad. Si se fijan ahora tiene recuperación 15 segundos. Tenía 25. Y bueno, pues más o menos así es como funciona este juego. La verdad es que está bastante bien. Es cosa de que ustedes también lo prueben y lo sientan, vamos. Pero en mi opinión se siente bastante bien. Me gusta mucho el tener el control del personaje. Y también pues puedes abrir el mapa, puedes ponerle a dónde ir y puedes ir tirando habilidades. De hecho, algo que yo hago mucho es que tiro bufos y habilidades estando el mapa abierto. Si se fijan, la flechita se mueve rápido cuando utilizo la habilidad, que es ese saltito. Y bueno, vamos a seguir juntando flores para ir a entregar esa misión de una vez. Ay, flor hermosa, dice. ¿Cuántas necesitamos? Listo, cumplido. Incluso en este mapa podemos ver que por ejemplo aquí hay una mazmorra. Aquí hay entrada a otro lugar que es como una mazmorrita. Acá hay otro mapa. Acá está otra pequeña ciudad. Y bueno,
La verdad es que es muy amplio, muy variado. Aquí están los mercaderes, acá podemos mejorar nuestras armas. Hay muchas cosas por hacer aquí realmente. Y ahorita vamos a ir con esta doncella. Ramo para la doncella y me va a dar la poción. Ok. Para usar las pociones, pues tenemos aquí las barras. Podemos agarrar esta poción, la arrastramos aquí y listo. Esas barras las pueden configurar desde el menú. Pueden, por ejemplo, a ver, opciones de interfaz. Barra de habilidades, podemos poner una barra acá, por ejemplo, una barra extra para tener 3 barras. Con mi mago sí estoy utilizando las 3. La verdad es que sí hay muchas habilidades a utilizar. Pero bueno, de momento no necesitamos tantas. Y más o menos por ahí va, así va la cosa con este juego. Ya desbloqueé esta habilidad que pone espinas, que es como una pequeña trampita que los hace lentos, recupera otras habilidades y hace daño. Subimos de nivel, vamos a subirle precisión y poquita destreza. Ahí va avanzando. Y de habilidades, bueno, pues la siguiente se desbloquea a nivel 7, luego la siguiente nivel 10. Y así es como va. Ahora les voy a mostrar mi mago para que vean cómo son los demás arbolitos de habilidades. Ya en la pantalla de carga de personaje, pues aquí nos sale, por ejemplo, que tenemos una prueba premium gratis para tener todos los beneficios. Y ya después el premium lo podemos comprar. Aquí tenemos los personajes. Puedo crear, no estoy seguro cuántos puedo crear en realidad, pero cada vez que creo uno se desbloquea la siguiente. Entonces me imagino que todos estos los puedo hacer. Aunque no estoy muy seguro si son 5 o 6 personajes gratis y los demás hay que pagar. Pero realmente, bueno, aquí ya vemos que tenemos 4, o sea, ya con eso es más que suficiente. Y este es mi mago, el cual es un poquito más avanzado. Bueno, no es mago, es hechicero ya. Ya lo evolucioné en hechicero. Ya tengo mi montura. Cada personaje aparece en un mapa diferente. Igual está muy interesante el tema de la exploración de los mapas, porque en cada mapa podemos ver acá, por ejemplo, en el menú. Aquí están las misiones por mapa. Entonces uno puede estar ahí buscando qué misiones hay disponibles. Aquí me dice la lista de las misiones que tengo, que son 24 de 30. O sea que podemos tener máximo 30 misiones activas, lo cual es muchísimo porque pues no vamos a estar haciendo tantas misiones a la vez. Lo ideal es como agarrar todas las misiones que nos den por aquí dentro de este mismo mapa y hacerlas. Aquí por ejemplo ya me sale una notificación que en este otro mapa, de hecho acá, hasta acá arriba, un mapa que ni siquiera conozco todavía, me dice dónde tengo que ir porque seleccioné esta. Si selecciono esta, me va a decir, por ejemplo, en este mapa, aquí es donde tengo que ir. Acá es donde tengo que ir a recoger cosas y así. Es muy intuitivo, muy sencillo. Aquí yo tengo mi montura, a la cual tengo que darle de comer porque ya está hambrienta. Tengo un correo nuevo que hay que ir a revisar. Y lo que quería mostrarles con este personaje, más que nada, era el tema del árbol de habilidades. Yo lo convertí en hechicero. Aquí pueden ver pues todas mis habilidades básicas y no tan básicas. Estas son como de mago base. Pero hay algunas otras que ya son más avanzadas, ya del hechicero. Y aquí tenemos todas estas, las de mago, que son todas esas. Algunas yo no las utilizo porque requieren guadaña y yo no uso guadaña. De hecho ni siquiera he probado la guadaña porque no es una clase que me interese mucho. Pero pues ahí están las habilidades. Podemos cerrar esto y tenemos aquí las de hechicero. De hechicero de momento solo tengo 3: relámpago, regeneración y geyser. Esta me gustó bastante porque sí ayuda mucho con la curación. Aquí como ven el primer arbolito, digamos, de habilidades ya lo tengo completo. Y ya me dieron esta habilidad definitiva que es onda de fuerza, que está bastante bien. Y al convertirme en hechicero se me desbloquearon estos 3 árboles de aquí. Elegí esta de curación porque me pareció muy genial que cuando utilizo una habilidad mágica que consume runas, las runas son estas de acá arriba, que hay que cargarlas tirando habilidades o haciendo cargas de runas, por ejemplo aquí. Esto me da maná y me carga las runas para luego poder utilizarlas con algunas magias que consumen runas. Por ejemplo, el muro de fuego consume una runa. Este de aquí consume, me parece que 2 o 3, no me acuerdo. Pero así es como funciona más o menos la mecánica. Sí está muy interesante porque uno no puede simplemente tirar todas las habilidades, sino hay que hacer las combinaciones correctas. Si yo tiro, por ejemplo, una bola de fuego, me da una runa y ya puedo tirar entonces
el muro de fuego. Más o menos así es como funciona. El mago pues sí tiene maná, pero también se le regenera bastante bien. Y si no, pues está la habilidad de regeneración. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, yo le puse esta pasiva, que es que cada vez que consumo una habilidad con runas, me curo. Y eso me ayuda bastante para no estarme ahí sufriendo. Entre esta y esta habilidad tengo bastante curación. Me he podido solear jefes en mazmorras, jefes bastante fuertes, y pues no he tenido ningún problema con eso. Sobre todo ahorita que no hay tanta gente, como saben, estamos en una beta cerrada, entonces no hay mucha gente todavía, así que a veces hay actividades donde no hay muchos grupos haciéndolas y ahí toca hacerlas a uno solo. Pero pues no pasa nada, si podemos hacerlas sin tanto problema. La verdad es que no sé si será que la clase es muy fuerte o en general al inicio del juego todo es muy fuerte y por eso uno puede agarrar y matar a esos jefes. Ya más adelante sí, ya algunos me han costado trabajo, que también eso es algo que me ha gustado de este juego, que sí tiene cierto grado de dificultad. No es nada más estar parado tirando habilidades, hay que estar esquivando, hay que estar moviéndose, hay que posicionar habilidades como esta, por ejemplo. Y bueno, hay muchas cosas que hay que manejar, incluso el tema de los buffos también hay que saberlos manejar. Bueno, pues es un sinfín de habilidades y de cosas. La verdad es que está muy interesante el juego. Y pues yo espero que sí lo puedan jugar. Y como les digo, de las grandes ventajas que yo veo es que el juego es muy nuevo. Y cuando empiece la beta abierta, cuando salga ya como free to play, ustedes ya podrán tener su avance o pueden esperar a ese día, bajar el juego y empezar a jugarlo con sus amigos y empezar todos juntos. Incluso yo seguramente me voy a empezar a hacer un personaje ese día para buscar gente nueva, para buscar algún clan. O a lo mejor ya me haga un clan, todavía no estoy muy seguro cómo lo vamos a manejar, pero vamos a estar jugando este jueguito. Espero ya para cuando salga ser nivel 50 o algo así. No sé qué tan difícil sea subir a esos niveles, pero pues la verdad es que el juego se ve que sí tiene mucho futuro, sobre todo porque es un juego muy amigable con la gente de Latinoamérica, ya que está en español totalmente, español Latinoamérica, y porque no pide grandes requisitos. Incluso una computadora mediana puede fácilmente jugar esto mientras pones una película, mientras pones música, tienes las redes abiertas sociales y demás, porque no le exige tanto a tu computadora como algún otro juego más actual. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas pueden escribirlas aquí abajo en los comentarios o dentro del juego me pueden buscar, ahí me agregan, ya saben que siempre en todos los juegos me llamo igual, si da decir. Y pues espero así vernos por aquí, poder hacer algunas misiones de clan, construir nuestro castillito, hacer guerras de clan y todo lo que implica este gran juego. Y pues bueno, la verdad es que hay mucho que quisiera mostrarles, pero no me va a alcanzar el tiempo. Realmente ya me largué bastante. Posiblemente haga otro review ya más avanzado, hablando del PvP, hablando de mazmorras avanzadas, a lo mejor alguna raid. Pero bueno, tengo que cerrar, tengo que despedirme. Estén atentos por si subo algún otro video. Y también voy a estar haciendo los directos. Eso sí, ahí en la plataforma morada, ya saben, ahí me encuentran haciendo directos de este jueguito y de algunos otros también. Ahí podemos platicar dudas, podemos organizarnos y lo que sea. Y bueno, pues muchísimas gracias por observar. Espero que les haya gustado bastante. Espero que sí lo jueguen, le denle una oportunidad. Al final de cuentas, ni siquiera está tan pesado el juego, no se tarda mucho en descargar, lo pueden probar y ya verán cómo les va a gustar. Muchas gracias a todos y nos vemos por aquí.